Alejandro Acosta es un experto en innovación, que desde la configuración, la oferta y la experiencia lleva a los emprendedores a desarrollar lo mejor de ellos para construir nuevos modelos de negocio. Hablamos con él para que nos contara cómo funciona el proceso de la creatividad, qué son los insights y cómo beneficia a los emprendedores para continuar su proceso de crecimiento en las instituciones. El creativo nace y se hace, cualquiera de los dos. Por ahí dicen que el 1% de la creatividad es inspiración y el 99% transpiración. ¿Eso qué quiere decir? Que la creatividad se puede desarrollar y nada más se necesita es que la persona lo quiera hacer. La creatividad es divertida, dinámica y oxigena. Entonces yo creo que las personas que quieren ser divertidas, dinámicas y oxigenadas, que la oxigenación permite la vida, deberían empezar a desarrollar la creatividad. Hay que tener en cuenta algo en la creatividad y es que tiene contextos y tiene un concepto y tiene un argumento. Entonces en el sentido que yo conozco el concepto de la creatividad, me va a permitir abordar entonces un contexto. Y el contexto debería ser en estos temas el contexto de la empresa. ¿Cuál es el objetivo de la creatividad? Hablando en contexto empresarial. Nuevamente, estamos hablando en diferentes contextos. Si estuviésemos hablando de creatividad en otros ámbitos, como por ejemplo el arte, no habría, digamos, un objeto específico, sino vendría la musa y nos inspiraría. Sin embargo, las empresas sí tienen una rigidez en ese sentido, tienen un marco que debe ir de la mano con la creatividad. Y lo primero fundamental, más allá de las herramientas y metodologías, está el objetivo. ¿Para qué quiero hacer creatividad? Lo conectamos con el concepto en el contexto empresarial, entonces decimos quiero hacer creatividad para solucionarle problemas o necesidades a alguien. De ahí, entonces uno puede empezar a elegir alguna serie de herramientas, por ejemplo, la más conocida, la lluvia de ideas. Funciona muy bien, la lluvia de ideas, empezar a generar ideas, pero yo ya tengo un foco que es el objetivo. Todo esto tiene paradigmas a su alrededor. Y hay un paradigma que me gusta tocar y es que el insight no se debería hablar como insight. Porque hay mucha gente que no sabe pronunciar un insight. Insight, ni siquiera lo podemos pronunciar a veces, pero también no lo entendemos. El paradigma toca hacerlo a un lado. Insight es porque así se llamó. Ese es el anglicismo. Ahora expliquemos qué significa el insight. Un insight, o cuando uno habla en esos términos, está diciendo que hay un hallazgo de algo que yo no conocía. Contexto empresarial. ¿Qué es un insight en el contexto empresarial? Es algo que yo no sabía de diferentes actores que actúan en este escenario. El primero de ellos es el cliente o consumidor. ¿Qué cosas yo no conocía de mi cliente o consumidor? Segundo, mis proveedores, que también entran en esta ecuación. ¿Qué no sabía yo de mis proveedores? Yo no sabía que mis proveedores tenían una política de proveedores que me puede beneficiar, por ejemplo. No lo conocía. Otro escenario importante acá son la competencia, los insights en la competencia son las cosas que yo no conocía de la competencia. Ahora, ¿cómo hago yo para generar un insight? Lo tenemos todos dentro del pensamiento, dentro de la caja, o lo tenemos todos en nuestra configuración. Y es, nuevamente, información. ¿Qué podemos hacer y qué herramienta puede uno utilizar en primera medida en los insights? Las preguntas, que es algo que traíamos desde niños, nos permitió desarrollarnos, pero que de grandes nos da pena preguntar. Preguntas, respuestas van a permitir que esos hallazgos que se llaman insights, los pueda yo traer a mí y poder generar esas acciones que tú planteas. ¿Para qué un insight? Para conocer mejor a mi cliente, para conocer mejor a mi competencia, para conocer mejor a mis proveedores y a todos esos actores que yo les decía que pueden haber más y poderles dar una propuesta de valor.